Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día es 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Esta es una festividad muy grande en el departamento de Puno. En estos momentos se están realizando concursos de bailes folclóricos que no he tenido la suerte de ir, pero cómo me gustaría estar. Bueno, antes de empezar el video sobre el tema principal del que quiero hablar, y que ya ustedes saben cuál es, quisiera conversar un poquito con los suscriptores y los comentaristas del video anterior, que fue sobre la inmigración venezolana y la xenofobia aquí en el Perú. Hay diversas posiciones, por supuesto, hay comentarios a favor y en contra de la inmigración venezolana. También hay diversos videos que se han dado de diferentes personalidades e inclusive también de los mismos venezolanos que por supuesto están muy interesados en dar su opinión y en presentar sus posiciones, ¿no? Creo que el debate dentro del video ha sido esclarecedor en algunos casos. He tenido, por ejemplo, datos interesantes que me han abierto un poco más el panorama. Eso no significa que que yo absuelvo en lo que a la xenofobia respecta. El hecho todavía continúa, es decir, hay una gran ignorancia de ambas partes, no solamente de parte de los peruanos, sino también de los venezolanos. Creo que los principios son momentos delicados, como dice Frank Herbert en su novela Duna, muy interesante novela, por si acaso se las recomiendo. Y entonces nosotros estamos en un momento en que por primera vez nos encontramos siendo los receptores de una masa migrante de pobladores, de habitantes, ciudadanos, de una zona que no se consideraría de guerra, pero casi, ¿no? Porque hay una crisis humanitaria. Entonces creo que los comentarios deben ser, yo suplico, no solamente a los que han comentado ahí, a mis suscriptores, muchas gracias para todos aquellos que se han unido al canal, que es su canal también, que tengan cuidado en el uso, el abuso, ¿no?, del lenguaje coprolálico o el lenguaje agresivo. Este es un canal en el que yo quisiera que se dedicara a intercambio de ideas, comentarios, debate, pero un debate civilizado. Bueno, eso con relación a la parte del video anterior, que como dije, hablé sobre los venezolanos y la xenofobia que se está incipiente ahora que se está dando en el país. El tema del video es específicamente la entrevista que hace el ministro Wexler en El Comercio, o se la da al Comercio, el día 30 de enero. Y es sobre el famoso problema de la ideología de género. Y yo tengo una propuesta para el señor Wexler que me parece todavía no se ha... es una ruta que todavía no se ha seguido. Pero primero, antes quiero leer lo que él dijo, ¿no? Esta entrevista se la hacen, como dije, el 30, y lo del enfoque de género está casi al último de las preguntas que hace el entrevistador. Y eso es una estrategia, porque claro, uno lee el encabezado, lee el subtítulo y luego podrá leer una primera parte del artículo, pero luego la final no lo hace o no le presta atención. Pero yo sí, porque este es un tema que a mí me interesa muchísimo. Entonces, la pregunta del entrevistador es, reitera que se mantendrá el enfoque de género. Recuerden, esto fue la gran controversia del año pasado con la señora Martens y que se inició en el gabinete Zavala, ¿no?
y fue la salida de Saavedra, a pesar de que algunos dicen que no fue así, pero ya sabemos cuál es la realidad. Ok, dice, ¿reitera que se mantendrá el enfoque de género? Sí, dice Wexler, estamos precisando la capacidad del currículo llamada Vive plenamente su sexualidad. Proponemos que ese punto diga que los alumnos conocen su sexualidad y, entre comillas, desde una perspectiva biológica, reproductiva, socioemocional y ético-moral. No sé cómo van a llegar a dar este tipo de contenido, porque los profesores, que yo sepa, no están preparados específicamente para dar este material. Ese es un primer punto. Continúa la entrevista. ¿Qué les diría a los padres que consideran que el currículo contiene la denominada ideología de género? Respuesta: que cuando hagamos estos cambios precisos y puntualicemos otros, entenderán que es la mejor manera para avanzar en pos de una educación moderna. No sé qué tiene que ver la educación moderna con enseñar sexualidad en el colegio, porque eso no es una información novedosa de tecnología o de punta, no veo cuál es la relación entre el enfoque de género, la enseñanza de la sexualidad o de los contenidos de sexualidad y la educación moderna. Continúo. ¿Para usted la ideología de género no existe? No, dice el señor Wexler, pero sí creo que el Minedu cometió varios errores. Por ejemplo, publicar algunos contenidos como el Caperucito Rojo o textos sobre que no se nace tan celestito ni tan rosadito, etc. ¿En qué quedamos, señor Wexler? ¿Existe o no existe la ideología de género? Usted dice que no, pero a renglón seguido está dándole la razón a los padres de familia. Porque lo que usted está diciendo, que el contenido incluía este cuento, El Caperucito Rojo, que yo lo he leído, ahí hay definitivamente ideología de género. Definitivamente. Llámenlo como quieran, enfoque, modo de ver, no sé. Continúa la entrevista, yo solamente voy a leer las preguntas que me interesan. Les voy a dejar el enlace del artículo en la parte de descripción. ¿Cree que esta metodología es inaplicable? Creo que hay que tener, dice Wexler, creo que hay que tener cuidado con los contenidos que se ofrecen, ya que estos temas son controversiales. Totalmente de acuerdo, señor Wexler. Estos temas son controversiales. Punto primero, sí existe la ideología de género. Punto segundo, se intentó aplicarla, incluirla, meterla en el currículo nacional el anteaño pasado. Y afortunadamente se pudo parar. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? El señor Wexler dice que este es un tema controversial. Y sí, es un tema controversial. Yo digo que los profesores no están preparados específicamente para dar este contenido de la manera más adecuada. Si los profesores reciben esa información y esa capacitación, tendría que ser supervisada por los padres de familia. Yo propongo lo siguiente: ¿por qué no se le da ese contenido a los padres de familia y los padres de familia, viendo cuál es el desarrollo, la madurez que van a la madurez que van entrando sus hijos, lo ponen en conocimiento, se los dan, de manera que sea el padre de familia el que dé ese contenido? A mí me parece que eso es lo más lógico. Y yo se los digo por experiencia propia. Hace tiempo, ustedes saben, yo viví una época en Canadá, que es un país que está yendo por graves problemas sociales,
no vale la pena hablar sobre ello, pero yo estuve en un grupo de padres de familia que educaban a sus hijos en sus propias casas, o sea, lo que se llama homeschooling. Y eran más o menos unas 10 familias numerosas. La que menos tenían 6 hijos. Entonces, entre las 10 familias eran más o menos como unos 80 niños. Y ellos se reunían cada 2 semanas en un colegio cercano o punto central entre todos los que participaban en este grupo, y hacían clases por edades, ¿no? Por edades de los hijos. Los mayorcitos, 16, 17 años, recibían clases, por ejemplo, de ética, de moral, y sexualidad. ¿Y qué era lo que hacíamos? Mis hijos todavía no estaban en esa edad, ellos estaban en los grupos menores. Pero en los grupos mayores yo sí participaba, porque eran clases muy interesantes, eran clases de ética y moral. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Conseguían entre sus amigos, entre la gente conocida, personas que estaban capacitadas para dar este tipo de contenido. Había psicólogo, había educadora y había médicos, ¿no? Entonces, ellos eran los que preparaban esas clases y se las daban a los padres de familia y a los hijos adolescentes mayores. Entonces, ahí, por ejemplo, yo me enteré de muchas cosas y aclaré muchos puntos que no tenía yo conocimiento. A ver, estaba pensando cuál era lo que yo había aprendido de ahí. Aprendí, por ejemplo, la respuesta que tienen el sexo masculino y el sexo femenino frente a los infantes, es decir, a los bebés. Y la mujer es mucho más receptiva. El tener un bebé en los brazos no es lo mismo. La cara misma de la persona cambia. La mujer tiene una respuesta y el hombre tiene otra respuesta. Y eso se debe a una serie de elementos fisiológicos y bioquímicos que se dan en la persona humana en el momento que se enfrentan a una criatura. Y eso, por ejemplo, a mí me iluminó muchísimo, y ya hubiera yo querido tener esa información cuando yo estaba criando a mis hijos. Eso, por ejemplo, sería interesantísimo que se implementara a través del Ministerio de Educación, es decir, talleres para padres de familia que estén interesados en conocer sobre lo que es el enfoque de género, si es que quieren llamarlo así. A mí me gustaría que le quitaran ese nombre, porque enfoque de género me hace recordar a adoctrinamiento, y lo que no queremos aquí es adoctrinamiento. Lo que queremos es conocer la realidad de la sexualidad humana. Entonces, hacer, por ejemplo, los talleres para los padres de familia. Ahora, me dirán ustedes, ¿cómo hacer para que los padres de familia vayan, ¿no? y que los hijos reciban ese contenido en sus casas? Bueno, los padres de familia están inscritos en la Asociación de Padres de Familia, es decir, las APAFAS. Las APAFAS podrían ser las promotoras de estos cursos. Y a la hora que los padres de familia reciben ese material, ellos van a tener todo el año para poder impartir ese contenido a sus hijos. Y a fin de año, ¿no?, hacer que los padres de familia remitan el material, remitan lo que han enseñado a sus hijos, y que los hijos presenten el cuaderno o el libro o el material desarrollado. Con eso se estaría verificando que ese contenido se ha dado. Y creo que se matarían 2 pájaros de un tiro, porque en primer lugar estarían los padres de familia al tanto de qué cosa es lo que se está
entregando o lo que se está enseñando a los hijos. Estarían formándose los padres de familia y serían ellos los responsables de impartir ese contenido. Entonces, no solamente serían los niños los que van a tener esa información, sino que los padres también van a tener esa información y ellos van a ser los que van a dosificar de acuerdo a la maduración de cada uno de sus hijos. Y eso por edades. Creo que esa sería la forma en que se podría congeniar, ¿no?, la preocupación de los padres de familia por estos contenidos que son delicados, ¿no?, y el interés del Estado para que la población conozca sobre estos temas, especialmente los jóvenes. En estas clases, por ejemplo, también se podrían hacer el énfasis que se le debe dar a la abstinencia sexual. Porque lo que buscan en este momento los grupos de interés, especialmente las feministas y los feministas, es el promover la promiscuidad, promover el experimentar con el sexo. El sexo no es para experimentar. Eso no es un juguete. El sexo es algo sumamente grave que conlleva la responsabilidad del individuo que ejerce su sexualidad. Porque en el momento en que comienzan a tener actividad sexual, hay la responsabilidad para con la progenie. Entonces, aplicar, por ejemplo, también este principio, ¿no?, la de la abstinencia sexual. También se podría hablar, por ejemplo, cuáles son las responsabilidades de los padres de familia, ¿no?, cuando van a tener progenie. ¿Qué es lo que se necesita? Especialmente a hombres y mujeres, por igual, no solamente a las mujercitas. Yo me acuerdo que a mí me daban educación familiar y a los hombres le daban premilitar. A mí me hubiera gustado tener un rifle en la mano. ¿Por qué no me dieron a mí premilitar? Pero en fin, ya, y eso ya pasó. Ok. Entonces, tanto a los muchachos como a las chicas, darle este tipo de información, darles este tipo de guía, que el acto sexual no es un acto de placer, es un acto de donación. Eso sería ideal. No sé, quizás estoy pidiendo peras al olmo, pero el que pide y pide poco es un loco, dicen. Yo insto al ministro Wexler, que me parece una persona muy preparada, un hombre con criterio, ¿no?, que ponga en evaluación esta propuesta, que sería sumamente interesante para evitar nuevas confrontaciones con los padres de familia. Aquí los dejo, amigos. Hasta un próximo video. Ya saben, me encuentran en este canal YouTube. Suscríbanse. A los que se han suscrito, muchas gracias. A los que están viendo el video y quieren comentar, háganlo. Hagan like al video, compártanlo. Me encuentran también en Facebook, en Twitter, en Google+. Y los dejo con las buenas tardes hasta la siguiente oportunidad.